Mis hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad en la que podemos venir y adorarle. Sabemos que lo debemos hacer todos los días, en cada lugar en el que nosotros estamos, pero esta oportunidad lo hacemos de una forma especial cada domingo, el día del Señor, reunidos como congregación. Así que hagámoslo con todo nuestro corazón y en este momento entramos al estudio de la palabra y continuamos en el Evangelio según Juan. Y le pido que por favor me acompañe al capítulo 12 del Evangelio según Juan. Y estaremos terminando el día de hoy este capítulo. Vamos a meditar el día de hoy en los versículos 44 al 50. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Dice la palabra de Dios así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Señor, tu palabra es fuente de vida y es fuente de vida eterna. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos habla de todo lo que tú eres, de toda tu gloria, de toda tu grandeza. Damos gracias porque nos permites, Señor, acercarnos a ella para conocerte a través de ella, Señor. Damos gracias porque has puesto tu Espíritu en nosotros para que podamos, al acercarnos a tu palabra y por medio de esa relación que tú ahora nos permites vivir, tener comunión contigo, una relación estrecha contigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos permites conocerte, ir creciendo en santidad, ir creciendo en madurez, ir creciendo en la fe y de esta manera glorificar tu nombre, Señor. Por eso rogamos que las palabras que vamos a escuchar el día de hoy, Señor, sean tus palabras hablando a nuestro corazón para que la gloria tuya siga siendo extendida, Señor, por medio de nosotros como canales de esa gran noticia que es el Evangelio. Una noticia que el mundo necesita, una noticia que cada persona necesita oír. Te rogamos, Señor, que nos permitas ser canales de esa noticia para el mundo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Todos hemos escuchado noticias sobre ese gran flagelo, esa gran obra del hombre, esa gran maldad del hombre en cuanto a la trata de personas. La trata de personas. Personas que entran quizás buscando una oportunidad de mejorar su vida en la parte económica, en la parte material, y son engañadas cuando se les promete algo, un trabajo con unos ingresos que quizás la persona nunca había pensado tener, y se deja engañar fácilmente por esta promesa y va atrás de ella. Cuando llega allí y se enfrenta a la realidad, se da cuenta que la promesa que le habían hecho no era real, sino que le estaban engañando y la están llevando a esta persona a una vida de sufrimiento, a una vida de encierro, a una vida de castigo, a una vida de dolor, separada o separada de todo lo que tenía antes, de su familia, y tiene una vida de oscuridad, una vida en la que pareciera que no hay luz para salir de esto. Es producto de la maldad que hay en el corazón del hombre. Es producto tanto de la maldad que hay en el corazón de la persona que engaña, como quizás la avaricia que hay en la persona que se deja engañar y corre tras de estas palabras sin meditar realmente lo que le están ofreciendo.
No hay luz allí. Por eso es necesario, cuando la persona está enceguecida en medio de estas ofertas que le han hecho, necesita que alguien venga y le dé luz, le hable realmente de lo que podría pasar y la saque a esa persona de esa oscuridad en la que está enceguecida y simplemente quiere perseguir ese destino sin darse cuenta que va tras de un destino de destrucción. Hemos venido hablando desde hace 2 o 3 domingos sobre estos versículos del capítulo 12 y veíamos que el Señor empezaba manifestando que su hora había llegado, pero no era la hora de su muerte, sino la hora de su glorificación, la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hemos estado hablando que el hombre no puede ver esa gloria. El hombre no puede ver esa gloria y veíamos en los versículos de hace 8 días que es por la dureza de su corazón. Pero que aunque el Señor dice que Él endureció el corazón, la culpa es del hombre. Porque aunque el Señor determinó con sus palabras que si el hombre pecaba, eso era lo que iba a suceder, y es una soberanía de Él, porque Él es quien ha determinado esto, es el hombre quien desobedeció, por tanto la culpa es de Él. Por eso era necesario, porque el hombre se sumió en esa oscuridad, que Jesús, la luz, viniera al mundo. Que es lo que nos está diciendo en estos versículos del día de hoy, versículo 46, yo la luz he venido al mundo, y ese es el título para nuestra prédica el día de hoy, Jesús la luz vino al mundo. Vamos a ver, aunque no están descritos en estos versículos, pero sí de forma implícita, que el hombre es quien causa su oscuridad. Por tanto, Jesús la luz viene al mundo para dar luz en medio de esa oscuridad. ¿Y cuál es la actitud del hombre frente a esa luz? Esas palabras de luz, esas obras de luz que fueron mostradas a través del Señor. Estas palabras que estamos viendo el día de hoy, estos versículos del 44 al 50 son las últimas palabras que el apóstol Juan registra como palabras que se dieron dentro de ese ministerio público de Jesús. Del capítulo 13 en adelante, su ministerio va a ser exclusivamente con sus discípulos. Va a ser un ministerio privado. Son las últimas palabras registradas como palabras dichas en ese ministerio público por el Señor. Está cerrando aquí su ministerio público. Está terminando de hablarle a todo el mundo y se dedica solamente a los suyos, a los que han sido escogidos y le han sido llevados por el Padre a Él. En el versículo 36 del capítulo 12, Él había dicho, estas cosas, o esto es un comentario de Juan, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Por lo tanto, pareciera que estas palabras no son parte de ese discurso que Él estaba hablando, pero sí tienen mucha relevancia dentro de lo que Él viene explicando desde los versículos anteriores. Como decía ahorita, Él anunció el momento de su glorificación, que no sucede esa glorificación aparte del Padre. Dijo en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el 28, Él dice, Padre, glorifica tu nombre. No puede haber gloria para el Hijo aparte del Padre, porque son uno. Si se glorifica a uno, se glorifica al otro. Pero el hombre no podía ver la gloria de Jesús. No podía creer, no podía ver su condición por no poder ver la gloria de Dios. Recordemos que Isaías reconoció que era un hombre muerto porque sus labios eran labios de pecado y vivía en medio de un mundo de pecado, y lo reconoció cuando vio la gloria de Dios. Cuando el hombre puede ver la gloria de Dios, es llevado a reconocer su pecado, pero no podía verla. Y es que la gloria de Dios, hermanos, ante los hombres, causado por su maldad, y ya veremos un poco más esto, ha quedado oculta en medio de esa oscuridad. Pero en Cristo se ha manifestado esa gloria en perfección, en plenitud. Y es lo que Él vino a hacer a la tierra, traer luz, y esa luz es mostrar la gloria de Dios, mostrar quién es Dios, mostrar el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Pero el hombre solamente podía ver a un hombre que se estaba haciendo Dios. Solamente podía ver milagros y no podía ver la gloria detrás de esos milagros.
Solamente pudo ver en el acto de glorificación en la cruz, muerte y derrota para ese hombre que se decía ser rey. No podía ver lo que el Señor estaba anunciando por su ceguera y por el endurecimiento de su corazón. Así que estos versículos que vemos el día de hoy son un resumen del Evangelio. Son un resumen de la condición del hombre y el plan de Dios para salvarlo y sacarlo de esa condición. Y ese plan diseñado por el Señor fue ejecutado completamente en Cristo. Pero el hombre fue quien causó su oscuridad. Como dije, aunque no se menciona en estos versículos, está implícito. Es importante aclararlo porque aunque dice que él endureció su corazón, la culpa es del hombre. Hermanos, el hombre fue tentado cuando se le ofreció gloria. Se le dijo: seréis como Dios. Y el hombre se dejó engañar por lo que se le estaba ofreciendo. Dijo: claro, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo merezco, esto es lo que debería tener. Pero la persona que le estaba hablando lo estaba llevando, como el ejemplo que di al principio, a una vida de sufrimiento, dolor y destrucción. Se dejó deslumbrar por algo que le estaban ofreciendo y que no iba a ser cierto. Porque el hombre nunca podrá ser Dios. Solo hay uno, y como vimos hace 8 días, el poder ver la gloria de Dios nos debería llevar en primer lugar a reconocer que solo hay un Dios y es Jehová. El hombre se dejó engañar. El hombre vio entonces una oportunidad de tener gloria para él. Y desde ese momento, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Desde ese momento, el hombre lo que ha visto es gloria en las cosas que él tiene. Si yo puedo tener esta casa, me voy a sentir honrado y la gente me va a admirar. Si yo puedo tener este tipo de cosas materiales, la gente me va a honrar. Si yo puedo tener estas habilidades físicas y son mejores que las de mis competidores, la gente me va a honrar a mí y me va a aplaudir a mí. Entonces el hombre empezó a poner sus ojos en las cosas que él tenía, creía tener, como medios para conseguir honra y gloria para él, y hoy en día estamos exactamente en eso. Lo que tengo me permite estar en una posición mejor y entonces la honra es para mí. Y se quita los ojos de quien realmente o a quien realmente pertenece la gloria. El Señor allá en 1 Corintios dice: ¿por qué te jactas? ¿Acaso no has recibido lo que tienes? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Si hay una persona con una habilidad especial para algo, es Dios quien se la ha dado. Si hay una persona que tiene bienes materiales, disfrútelos y dele gracias a Dios, pero no se sienta glorioso y honroso usted por lo que tiene, porque el que se lo dio fue Dios. La gloria es para Él. El hombre fue engañado, la serpiente prometió un mejor estatus y el hombre fue detrás de eso. Y hoy en día seguimos en esa carrera. El hombre lo creyó y lo abrazó esa gloria que le fue prometida. Se ve envuelto en una vida llena de tinieblas, sufrimiento, maldad, dolor y de muerte, porque estamos muertos en vida cuando no estamos en Cristo, cuando no hemos creído. Somos engañados constantemente, persiguiendo y querer llenar el vacío que tenemos, querer llenar nuestras necesidades. Y veíamos acá un miércoles que eso fue lo que pasó, y vemos allá ese relato en Génesis. El hombre tiene necesidad de seguridad, el hombre tiene necesidad de provisión, el hombre tiene necesidad de placer. Todo eso se suple en Dios, pero el hombre ha querido buscarlo y suplirlo en otras cosas que no es Dios, apartado de Dios. Y en esa carrera estamos a donde estamos el día de hoy. El Señor Jesús fue tentado en el desierto y fue tentado con riquezas, con poder, con gloria y con saciedad de esas necesidades, pero Él no cedió. Nosotros, en cambio, nos inclinamos constantemente ante estas palabras de engaño. Constantemente nos inclinamos. Adoramos esas cosas que nos traen supuestamente honra y gloria a nosotros. Cuando el hombre entiende que lo que él tiene lo pone en un estatus más alto delante de los ojos de los otros hombres, por eso es esa carrera desenfrenada por tener cada vez más y estar en una mejor posición por encima de los otros, para que me miren,
y me enaltezcan. Leímos Ezequiel 23 y habla de Samaria y de Jerusalén. Habla de sus fornicaciones en Egipto y después cada una por aparte. Y lo que nos está hablando es lo que hizo el hombre. Se enamoró de las cosas que vio en el mundo y fue tras ellas enamorado, y el Señor lo permitió. Pero después estas cosas se enseñorearon del hombre, lo esclavizaron y lo destruyeron, como leímos allá en Ezequiel 23. Ese pasaje nos habla de lo que el hombre ha hecho. Se ha separado de Dios, fue tras sus ídolos, fue tras esas cosas que supuestamente le dan honra y honor y gloria a él, y se apartó de Dios. Y ahora el hombre ha estado esclavizado persiguiendo estas cosas y somos esclavos de ellas, pero en Cristo somos libres, y es lo que cantábamos el día de hoy. Él nos hace libres. Somos el pueblo de Dios, quien ha sido rescatado por esa obra que Él ha hecho en la cruz. El Señor, de esta manera, permitiendo esto, como veíamos hace 8 días, muestra por tanto su poder, su fuerza, su juicio, su amor, su misericordia, su gloria, su gracia, al haberlo permitido y luego a obrar en nuestro rescate, para librarnos de esa esclavitud en la que nosotros mismos nos metimos corriendo tras de esas cosas, mostrando su gracia. Por lo tanto, no escapa a su soberanía, pero la culpa de esa desgracia es del hombre. El Señor, Él dio la sentencia. Si el hombre desobedece, pero la culpa recae sobre el hombre, porque fue quien desobedeció. Se hizo incapaz, por tanto, de ver, de conocer a Dios, de reconocer su gloria, porque la gloria de Dios es todo lo que Él es. La gloria de Dios es todo lo que lo compone a Él, todo su carácter, toda su voluntad. Él lo habló por medio de los profetas y de la ley. La ley y los profetas hablan del carácter de Dios. La ley y los profetas hablan del pecado del hombre. La ley y los profetas hablan de la voluntad de Dios. Y todas esas palabras tomaron vida y se hicieron un hombre que se llama Jesús. Fue encarnado Dios en él. Todo lo que es Dios, por tanto, Él viene a manifestar la gloria de Él al mundo. Por eso fue necesario que Jesús, la luz, viniera al mundo, porque el hombre no le conocía. Recordemos el propósito del Evangelio de Juan, allá en el versículo 30 y 31 del capítulo 20. El propósito es que al nosotros conocer de estas señales, podamos ver por medio de esas señales que Él es el Hijo de Dios, es el Cristo, y creyendo tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Esa es la luz que vino al mundo. Jesús hace un llamado a creer en la luz en el versículo 35 y 36. Él dice allí: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Está haciendo un llamado a creer. Está haciendo un llamado a escuchar su palabra y creer en sus palabras. Pero dice allí que quien crea en la luz será hijo de la luz. Y en el 46 nos dice que la luz es Él. O sea que si unimos los pasajes, diríamos: bueno, entonces somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios. Y lo que Él está tratando de mostrarnos en estos pasajes, en estos versículos del día de hoy, es precisamente eso: que Él es Dios, algo que ha declarado desde el principio, algo que ha dicho en todo su ministerio y que el hombre no ha podido ver. Él es Dios, son uno, son luz. Dios es luz, Jesús es luz, y esa luz vino al mundo y se hizo hombre, se hizo carne. Estaba aquí en la tierra como un hombre.
Aquí mismo en el Evangelio de Juan nosotros ya vimos esos versículos en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor allí en estos versículos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Esa es la luz que creó el mundo, que todo fue hecho por él y estaba en el mundo, pero el mundo no le conocía. El mundo no sabía de él. Por eso era necesario que al mundo le fuera revelado. Por eso él dijo, Isaías, y aquí Juan trae esos versículos de Isaías y dice: ¿a quién? Él dice allí: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanes. Pero antes había dicho: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? La gloria de Dios debe ser revelada al hombre. El hombre no la puede conocer por sí mismo, debe ser revelada por Dios. A eso vino la luz, a revelar la gloria de Dios. El Señor ha manifestado esa gloria estando aquí en la tierra. Por medio de las señales que hizo, mostraba esa gloria. Por medio de las señales que hizo, mostraba la autoridad, el poder, soberanía y todos esos atributos que nosotros conocemos que Él tiene. Por medio de los discursos explicaba, por medio de sus palabras explicaba de qué se trataba lo que había pasado y mostraba también esa gloria. Y acá nos está diciendo directamente en el versículo 49 y 50 y en el versículo 44 y 45, voy a leerlos en ese orden: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el 44 y 45 dicen: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Oír a Jesús, oírle a Él, era oír a Dios. Creer en Él, en sus palabras, en lo que Él decía, era creer en Dios. Es creer en Dios. Verle a Él es ver a Dios. Su mensaje y su origen divino están siendo manifestados de una forma clara en estos versículos. Él está diciéndole al hombre: era necesario que la luz viniera al mundo porque el mundo no conocía la gloria de Dios. Y la luz soy yo y estoy en el mundo para revelar esa gloria al hombre. Nos hablan estos versículos de esa unidad perfecta, de esa unidad que había entre ellos, esa Trinidad: Dios, Jesús, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y es algo maravilloso lo que podemos ver acá, porque es Dios frente a la humanidad. Dios frente a ese hombre pecador, algo que no se podía realizar. Recordemos que en el tabernáculo no podía nadie entrar al lugar santísimo porque allí estaba la presencia de Dios. Quien entrase allí moriría. Pero ahora en su misericordia Él está frente a la humanidad. Está frente a esa humanidad pecadora y que le ha dado la espalda. Y es posible porque está en Cristo. Por eso la única forma en que nosotros podemos estar en la presencia de Dios es en Cristo, solamente en Él y Él morando en nosotros. Es la forma como Él se ha presentado allí. Es la forma como la humanidad pudo estar en la presencia de Dios, en Cristo. Solamente en Él fue posible. Solamente en Él el hombre pudo ver la gloria de Dios. Y solamente en Él el hombre hoy en día puede ver la gloria de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino. Él ha mostrado por medio de todo lo que ha hecho su autoridad y poder sobre las leyes que Él mismo ha determinado, sobre las leyes de la naturaleza que Él mismo ha determinado, dando sanidad a personas, trayendo personas de muerte a vida. Él mismo había determinado que quien pecara moriría, pero ahora Él muestra su poder sobre esa misma ley y puede traer a hombres de muerte a vida, como lo que ha hecho con nosotros.
Nos ha traído de muerte a vida porque Él tiene toda la soberanía y todo el poder para hacerlo. Tiene toda la autoridad. Él muestra entonces, por tanto, por medio de esa obra en la cruz, de la que está hablando en los versículos anteriores, que tiene toda la autoridad sobre esa condición del hombre, que fue causada por el hombre, pero en cumplimiento de lo que Él había determinado. Muestra su amor y su misericordia. Hermanos, es Dios y el hombre reunidos en uno. Es el sitio en el que nos podemos reunir con Dios. Es la persona en la que nos podemos reunir con Dios. Es ese tabernáculo del Antiguo Testamento, pero mucho más grande, perfecto. Es ese lugar en el que podemos tener comunión con Dios. O mejor, corrijo, es esa persona en quien podemos tener comunión con Dios, y es Cristo. Solamente en Él, y es a lo que Él vino, a mostrar esa luz al hombre. Muchas personas dicen: yo creo en Dios. Muchas personas hablan y se les pregunta y dicen: yo creo en Dios, y nos dicen a nosotros, cuando están, por ejemplo, en otra denominación o quizás en otra denominación, y dicen: yo creo en Dios. A la final es el mismo Dios, creemos en lo mismo. Pero no se trata solamente de creer en su existencia, sino creer en sus palabras, y es lo que Él nos está diciendo acá. Incluso los fariseos no solamente decían creer, sino decían ser hijos de Dios. Y el Señor tiene que reprenderlos y decirles: ustedes no son hijos de Dios, porque no le conocen. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Jesús está diciendo algo acá, hermanos, que ningún profeta y que ningún sacerdote ha dicho nunca. Los profetas traían la palabra de Dios. Constantemente vemos en el Antiguo Testamento que dice: así ha dicho Jehová, y decían las palabras que el Señor les había mandado decir. Para los judíos, Moisés o David o todos estos profetas eran hombres de Dios, hombres que eran admirados como hombres por su grandeza. Pero la Biblia dice también aquí en el Nuevo Testamento algo sobre otro hombre, y es sobre Juan el Bautista, y dice que nunca se ha levantado un hombre como Juan el Bautista. Bueno, hermanos, pero ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni Juan el Bautista, ni ningún sacerdote o profeta pudo decir lo que está diciendo el Señor acá en el verso 45. El que me ve, ve al que me envió. Quizás podían hablar las palabras de Dios, pero no podían decir lo que Jesús está diciendo acá. El que me ve, ve al que me envió. Nunca nadie se atrevió a decir algo como eso. Y la razón es porque Jesús es Dios mismo y su mensaje era un mensaje único. Todos los demás profetas apuntan hacia Jesucristo, pero ninguno se puede comparar con Él porque Él es Dios mismo. Vayamos a Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice el Señor allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo en la imagen de la sustancia es quien sustenta todas las cosas y fue por quien fue hecho todo el universo. Por tanto, nadie podría decir estas palabras sino solamente Él. Quien me ve, ve al que me envió.
Esa es la razón de la venida del Señor. Mostrar y revelar la gloria de Dios al hombre, ser luz para el hombre, porque el hombre estaba sumido en oscuridad. Él nos da el propósito acá en ese versículo 46: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo ya estaba en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas, el mundo está en tinieblas, pero Él ha venido para que el mundo no permanezca en tinieblas. Él ha venido para traer luz. Él es la luz, que todo el que cree en Él no va a permanecer en tinieblas. Y ahora nos ha dicho a nosotros que nosotros somos la luz del mundo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese es el misterio de la piedad, que siendo nosotros pecadores, separados de Dios, no pudiendo ver más o no oyendo más, sino tras el deseo de ser glorificados nosotros mismos, Él en su misericordia vino como luz al mundo para rescatarnos de esa oscuridad, muriendo en la cruz, pero enviando su Espíritu para que Él mismo sea revelado en nosotros, revelando su palabra en nosotros, nos permita ver su gloria, y ahora nosotros podamos mostrar también la gloria de Él a otros hombres. Cada vez que yo muestro a Cristo en mí, en mis actos, cada vez que en mis palabras hablo de la gloria de Cristo, lo que estoy llevando es a que otra persona pueda conocer de esa gloria. Y si es la voluntad del Señor, esa persona creerá y será una vida que empezará a glorificar también al Señor. Glorificar a Dios no se trata de darle gloria porque la gloria ya la tiene Él, le pertenece. Y no importaría si en el mundo nadie le adora, y si en el mundo nadie le reconoce su gloria, Él seguiría teniéndola en totalidad, le pertenecería solamente a Él. Pero cuando habla de glorificarle, es que podemos darla a conocer a otras personas. Y eso es lo que está haciendo Jesús cuando vino a la tierra. Eso fue lo que Él hizo, dar a conocer la gloria de Dios, revelarla a los hombres. Y la forma en la que lo hizo con mayor claridad y con mayor plenitud fue yendo a la cruz, mostrando en la cruz todo lo que Dios es. Cristo lo revela. La ley y los profetas muestran ese carácter y la voluntad de Dios, pero Cristo es esa gloria encarnada. Y en el versículo 47 y 48 nos dice que debemos creer en lo que Él dice. Hablábamos el miércoles acá en la reunión del falso evangelio, de cómo incluso el evangelio ha sido torcido para llevar al hombre a seguir persiguiendo la gloria para él. Estos hombres que están aquí eran personas que conocían de las Escrituras, que las estudiaban, pero no conocían a Dios, no tenían una relación personal con Él. Ahora nosotros podemos tenerla, y la forma es creyendo en sus palabras. Al creer en Él, el Espíritu viene a morar en nosotros, iniciamos una relación con Él y podemos glorificarle, o sea, mostrar su gloria a otros, para que el nombre de Él sea llevado a otras personas. La forma en que lo hacemos es cuando le conocemos cada vez más. En Hechos 11, en el versículo 18, cuando Pedro es preguntado por los de la circuncisión, dice allí que por qué había comido con un gentil, por qué había entrado a su casa, cuando esto no era permitido, se consideraba una abominación hacerlo. Él explica qué fue lo que pasó y habla de la revelación que le dio el Señor por medio de esa visión, cuando el lienzo descendía del cielo y había una voz que le hablaba. Y cuando él habla de estas palabras, y estos hombres que escuchan conocen un poco más del plan de salvación de Dios, conocen un poco más de la misericordia del Señor en la cruz, que no era solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para todas las naciones. Quiero aclarar, para todas las naciones del mundo, no solamente para la nación de Israel. Lo que dice allá en el versículo 18 del capítulo 11 es que ellos callaron y glorificaron a Dios. Cuando conocieron un poco más de quién era Él,
le glorifican. Cuando nosotros conocemos más del Señor, yendo a la Escritura para aprender de quién es Él, su voluntad, su carácter, y le conocemos, podemos glorificarle, podemos hablar de Él, podemos tener actitudes correctas. Hablábamos hace 8 días que cuando vemos la gloria de Dios manifestada en su poder, en sus señales, allá en Egipto, rescatando al pueblo de esa esclavitud, que era una figura de lo que iba a ser en la cruz. Habla después de esas señales y dice que lo que debería producir en el hombre es reconocerlo como el único Dios, para vivir una vida de obediencia, creyendo en su palabra. No podríamos obedecer si no la creemos. Para vivir una vida de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Para tener una vida en confianza, porque así como hizo con Egipto, haría con los otros enemigos que se pusieran enfrente de su pueblo. Y reconociendo que no había otra persona en que pudiésemos ser salvos sino en ese, que no había nadie como Él y que solamente Cristo, nombre sobre todo nombre. Su venida tenía ese propósito, mostrar la gloria de Dios. El mundo estaba en tinieblas y la razón es porque no ha creído en sus palabras. El hombre no creyó en lo que Él dijo allá en el jardín del Edén. Creyó más a las palabras de la serpiente. El pecado fue ese. Y en Juan 16 nosotros en los versículos 8 y 9 vemos cuál es el propósito del Espíritu Santo, y es convencer al mundo de pecado por cuanto no creyeron en Él. El mundo está en tinieblas por cuanto no se ha creído a la palabra de Dios. Y lo que va a venir a hacer el Espíritu Santo, a morar en nosotros, es mostrar su gloria y por tanto, como pasó con Isaías, poder reconocer que somos pecadores, poder reconocer que necesitamos un Salvador, poder reconocer que queremos buscar gloria para nosotros en las cosas que adquirimos y las cosas que tenemos y que no son nuestras, sino que se nos han sido dadas. Pero el hombre cree que son de Él y se gloría en eso. Por eso hay tanta maldad en el mundo, hermanos. Por eso el motivo de las guerras, porque quien invade al otro quiere poner su autoridad sobre ese, tener más poder y estar por encima, porque eso trae honra a su nombre. El mundo está sumido en eso, buscando honra para sí mismo el hombre, siendo el centro de todo y queriendo cada vez tener más para que los otros lo puedan ver como ese hombre grande de admirar. Esa es la oscuridad, no conocer la gloria de Dios. Y la oscuridad solamente se va cuando la luz llega. Hoy creía yo que no estaba prendido, solamente es que hay 2 bombillos que no están funcionando, pero se nota. Cuando la luz llega, la oscuridad se va. No tiene nada que hacer la oscuridad frente a la luz. La oscuridad, lo hemos hablado acá, es la ausencia de luz. Por tanto, la luz debía venir al mundo para que esa oscuridad fuera disipada. Y la oscuridad no tiene ningún chance frente a la luz. Ninguno. Hay algo que se llama pecado, hermanos, y que ha causado que todos andemos en oscuridad. La oscuridad solo se puede ir cuando llega la luz, y nosotros no teníamos la capacidad de producir la luz. El mundo no tenía la capacidad de producir la luz. Dios, que es bueno, decidió enviar la luz a este mundo oscuro para poder sacarlo de sus tinieblas, traernos a la luz, a esa luz admirable, hacernos uno con ellos, unidad perfecta, Dios y el hombre en uno, en Cristo, unidad. Por eso también la unidad entre nosotros como hermanos es importante. Y ese vínculo perfecto de la unidad, ¿cuál es? El amor. De hecho, el Señor dijo: conocerán que son mis discípulos cuando ven ese amor que hay entre ustedes, entre nosotros, hermanos. La unidad de la iglesia. La unidad es un tema principal en toda la Escritura. El Señor en su misericordia nos ha hecho uno con Él, nos ha vuelto a traer a tener comunión con Él, nos ha llevado a tener una relación con Él. La única razón por la que hoy somos salvos es porque la luz vino a este mundo a salvarnos,
Alabado sea Dios por esto. Pero implícito en todo esto también está un juicio para el mundo. Y por eso él pregunta aquí, o más bien dice, ¿cuál es la actitud del hombre frente a esas palabras? Y dice en el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará, le juzgará en el día postrero. La actitud que el hombre tiene frente a las palabras de Dios, la actitud que el hombre tiene frente a las palabras de Cristo, es la actitud que tiene frente a Jesús y frente a Dios, porque son uno. La actitud que yo tenga frente a la palabra es la actitud que yo tengo frente a Jesús y frente a Dios. Si yo sé que la palabra me está diciendo que hay algo en mí que no está bien, que hay oscuridad todavía en esa parte en mi vida, ¿cuál debería ser mi actitud frente a esa palabra? Creerla, porque es la luz que está llegando a mi vida. Esa actitud que yo tengo frente a esa palabra es la misma actitud que tengo frente a Cristo, quien digo que es mi Señor, y frente a Dios. Creer en Jesús no es creer en un hombre. Creer en las palabras de Jesús es creer en las palabras de Dios. Y aunque en su primera venida Cristo vino para salvar a los hombres, regresará una segunda vez como juez para castigar todo pecado y desobediencia, pero su juicio será dado por las palabras que él habló. La palabra le juzgará, como pasó en Edén. El Señor dio una sentencia, el hombre desobedeció y la sentencia, las palabras de Dios se cumplieron. A veces se piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Yo lo he escuchado. Pero ya vimos, hermanos, Él habló por los profetas, lo ha hecho ahora por Cristo. Son las mismas palabras, es la misma idea, es el mismo plan, es el mismo Dios, no es diferente. Esas palabras del Antiguo Testamento revelan su carácter, y esas palabras del Antiguo Testamento se hicieron hombre, y son las palabras del Nuevo Testamento. Él no fue enviado desde la ira de Dios. Jesús fue enviado desde el amor de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Hijo de Dios, la luz, vino al mundo para salvar al mundo de la oscuridad en la que estaba. Ese es el Evangelio. Ellos pensaban que la labor del Mesías iba a ser como un juez para vengar y destruir a sus enemigos, al imperio romano. Y Jesús dice: yo no vine para juzgar al mundo, yo vine para salvarlo. La razón, porque desde los ojos de Dios todos están condenados. Estos judíos creían que los que merecían condenación eran los romanos, pero delante de los ojos de Dios todos estaban condenados, y Él lo que había venido era salvarlos, tanto a ellos como a los otros, y el llamado es a creer. Hermanos, Él ha dado su sentencia, el Señor ha hablado y su palabra se cumple. La palabra que Dios habló es que va a juzgar en el día postrero. Los seres humanos seremos juzgados ante el tribunal de Dios. Ese día la misma palabra que salva será la misma palabra que condena, porque hemos hablado también hace 8 días que el Evangelio tiene esas dos caras. Es una sola palabra, pero para quien cree es salvación y para quien no cree es condenación. Esa misma palabra que es la que juzga. Muchos a través de la historia han muerto traduciendo la palabra del Señor. Han muerto por llevar esa palabra a lugares donde no era permitido. Han muerto porque han impreso esa palabra y han llevado Biblias a lugares donde no se podía. Nosotros, hermanos, hoy en día la tenemos en nuestros teléfonos, en nuestras casas,
y no le damos quizás la importancia que le deberíamos dar. Es la palabra de Dios, Él la ha hablado y dice, estén atentos a ella, porque el mundo será juzgado por ella. Tenemos Biblias, hermanos, pero no le prestamos atención, porque le prestamos más atención a las palabras del enemigo que dice, mira, tú vas a lograr honra persiguiendo estas cosas. Y vamos más tras de eso. Esa palabra que vino para traer salvación, al ser rechazada, trae condenación, y son palabras que tienen autoridad y se cumplen. La razón, lo dice él en el versículo 49 y 50, sus palabras no son suyas, son las palabras de Dios y son un mandamiento, y el mandamiento es vida eterna. Ese mandamiento tiene que ver con la proclamación de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, el Verbo hecho carne. Por eso su palabra es importante, porque nos revela, nos habla de quién es Él, nos habla de quiénes somos nosotros. Nos habla de la situación nuestra, apartados de Él. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos debe llevar a toda verdad para conocerle y glorificarle. Estos versículos, por tanto, hermanos, son un resumen del Evangelio. Son unos cortos versículos, pero con una profundidad que nosotros no podemos alcanzar a entender en totalidad. El hombre causó su miseria. El decreto de Dios, su voluntad se hizo viva frente a la desobediencia del hombre. El mundo sumido en una oscuridad, en tinieblas. Cada ser humano naciendo con un corazón duro, no viendo la gloria de Dios, pero Él en su amor envió la luz al mundo, a su Hijo Jesús, quien vino y en perfecta obediencia al Padre trajo claridad y revelación de la gloria de Dios al hombre. Fue a la cruz y pagó por nuestra culpa, por nuestro pecado, y su justicia es ahora nuestra. Pero su gracia es nueva cada día, hermanos. Su misericordia es nueva cada día. ¿En qué, hermanos, estamos buscando gloria nosotros? ¿O qué creemos que le da gloria al hombre? ¿En qué estamos buscando satisfacer nuestras necesidades? ¿Qué creemos y en qué confiamos que me va a satisfacer lo que yo necesito? ¿En qué estoy llenando el vacío que hay en mí? ¿Qué nos cautiva? ¿Qué nos lleva tras de sí? ¿Que nos lleve a darle el lugar que le pertenece a Dios? Debemos estar vigilantes a esto. ¿Qué cosas en mi vida toman el lugar de Dios? ¿A qué me entrego yo con totalidad, poniendo todo de mí? Cuando la palabra dice que nosotros deberíamos adorarle a Él con todo lo que nosotros somos. Podemos estar siendo esclavizados por situaciones que llevan a destrucción y no darnos cuenta, pero su palabra es luz para nosotros. Puedo estar amando más la gloria vana de los hombres, esa gloria vacía que no existe, que la gloria verdadera que es la de Dios. ¿Cuál es mi actitud frente a su palabra? Cuando me señala que en mi vida no hay algo que esté llevándose de la forma correcta, que no es conforme a su voluntad. Jesús no solo cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento, Jesús va a cumplir con todo lo que Él ha prometido y lo que dice que va a hacer. Jesús dijo que vendría y vino. Jesús dijo que moriría en la cruz y murió en la cruz. Jesús dijo que resucitaría y resucitó. Jesús dijo que volvería y va a volver. ¿Estamos preparados para cuando Jesús regrese? Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿En qué estamos pensando? Un día, todo esto en lo que vivimos se va a terminar. ¿Vivimos como si esto que estamos viviendo hoy fuera el todo? ¿O en realidad sabemos para quién estamos viviendo? Un día le vamos a dar cuentas a Dios y su palabra nuevamente se hará realidad frente a la actitud del hombre. Por eso, si ya has creído, descansa en la esperanza que nos ha sido presentada. Pero vivamos conforme a ese llamado que hemos tenido, oyendo y estando atentos cada día a su palabra,
con una actitud de obediencia. Pero si no has creído, el llamado es a que creas en Jesús como tu Señor y Salvador, que creas a sus palabras y vengas en arrepentimiento, reconociendo tu necesidad de Él y creyendo en Él como tu Señor y Salvador. Puestos en pie, hermanos, por favor, para dar gracias a Dios, pero también para rogar por esa misericordia y ese amor que solo pueden provenir de Él. Dándole gracias, porque aunque nosotros, por el trabajo que Él nos ha permitido tener, desarrollando nuestras habilidades, podemos traer comida a nuestra casa, ese alimento ha crecido porque Él ha permitido la lluvia y el sol. Así que todo ha sido dado por Él y todo le pertenece a Él. La gloria es para Él. Cuando hablamos de que la gloria es para Él, es que no estamos buscando nosotros la mirada sobre nosotros, sino que buscamos que la gente a través nuestro pueda ver la gloria de Él, pueda ver su grandeza y pueda ver quién es Él. Roguémosle al Señor para que podamos vivir de esa manera.